He creado un GPT personalizado, simple pero muy efectivo, que genera consultas SQL especialmente para BigQuery, con conocimiento sobre la exportación masiva de datos. Y como puedes ver, tengo esta consulta aquí y sin cambiar ni una sola línea de código, pude integrarlo directamente en mi nodo BigQuery dentro de N8N. Pude ejecutarlo y los datos me muestran claramente qué URL corresponde a los clics actuales, que recibí en el periodo actual comparado con el anterior, y todo se calcula dentro de la consulta Skillet, y no escribí ni una sola línea yo mismo. Y en este video te mostraré cómo usar este GPT personal, incluyendo un ejemplo de cómo crear un nuevo trabajo muy simple. Flujo de trabajo, donde por ejemplo tienes un formulario para capturar datos. Esta parte es opcional. También puedes asignar los datos, dar a tus variables una clave más descriptiva y explicar cómo usarlas. Nodo BigQuery. Y sé que este flujo de trabajo parece muy fácil, y también lo es. Pero en cuanto tengas acceso a la exportación masiva de datos, podrás crear automatizaciones muy buenas para tus propios sitios web, donde la mayoría se basa en el nodo BigQuery. Haz que un ejemplo. Aquí es un informe que también se genera con un flujo de trabajo N8N. Y la lógica principal también se basa en BigQuery, porque todos los datos dentro de este informe y todas las recomendaciones se basan en datos que provienen de Google Search Console. Aquí tienes otro ejemplo donde también uso BigQuery para capturar datos de mi sitio web y saber exactamente qué URLs están bajando o creciendo. Y lo mismo para las palabras clave. Y si quieres crear algo más completo, eso también sería posible, como este informe que me muestra datos generales de tráfico por dispositivos, países, la distribución de posiciones de palabras clave. También tengo una consulta SQL que se usa para movimiento en el ranking de palabras clave, para saber exactamente cómo está mi posicionamiento, cómo están funcionando mis palabras clave según dos periodos diferentes, para saber exactamente si lo que hice antes tuvo un impacto positivo o negativo. Pero incluso algo tan simple como un análisis de brechas de contenido también es posible usando el nodo BigQuery. Nodo. Como puedes ver, este único nodo aquí puede ser muy poderoso siempre que sepas cómo hacerlo. Crear consultas SQL o que puedas generarlas con cualquier modelo de lenguaje grande. Y la razón por la que este GPT personalizado es realmente útil es porque sabe exactamente de qué tablas se exportan los datos. La exportación masiva de datos. Sabe cómo escribir consultas SQL para BigQuery y cuáles son los esquemas de estas tablas. Así que no necesitas proporcionar ningún contexto. Simplemente puedes pedir los datos que quieres. Analizar. Y este GPT personalizado se encargará primero de escribir las consultas SQL, pero también te ayudará para que la consulta funcione y puedas copiarla y pegarla directamente en tu nodo dentro de un N8N. Así que empecemos con un ejemplo muy simple donde primero creo un nuevo chat y luego tienes algunas preguntas para empezar, pero digamos que quiero saber cómo puedes ayudarme. Y luego, según los datos juntos a este GPT personalizado, te da directamente algunos ejemplos y también los datos que se requieren para las posiciones. Digamos que me interesa este punto. Entonces, palabras clave que están en la posición entre 4 y 15 para un ascenso rápido en el ranking. Entonces simplemente copio esto aquí, voy al chat y le digo al GPT personalizado al que quiero analizar aquí. También puedes ver que hay otra cosa, que tenemos que proporcionar el ID del proyecto de BigQuery y también el nombre del conjunto de datos. Esta parte aquí es opcional, así que no tienes que proporcionarlo, pero si lo haces desde el principio, también permitirá que incluya el nombre correcto de la tabla y así no tendrás que copiarlo y pegarlo después. Entonces, lo tomaré rápido de aquí para poder ir directamente a mi proyecto de Google Cloud en Datasets. Y para esta consulta elegiré la tabla Search Data URL Impression. Y en caso de que no sepas el nombre, entonces simplemente puedes hacer clic en Consulta y después del término From tendrás el proyecto, ID, pero también el nombre completo de la tabla para que podamos copiarlo fácilmente y volver al GPT personalizado justo. Ingresa el nombre de la tabla, que es esta, y luego haz clic en Enter. En este caso me pregunta si quiero analizar mi sitio web completo o una URL específica. Así que en este caso respondería con todo el sitio. Y ahora tenemos dos consultas diferentes. Así que primero podemos probarlas directamente en BigQuery para copiar. La consulta SQL completa y simplemente pégala aquí, haz clic en ejecutar y luego en ver resultados. Y aquí podemos ver que tenemos en total 5 consultas diferentes que coinciden con estos filtros. Pero lo más importante es que esta consulta funcionó desde el primer momento, así que no tienes que explicar cada vez de qué trata la información de Google Search Console y qué tipo de propiedades hay, allí qué significan y también el dialecto de BigQuery. Así que probemos otra vez la otra consulta. Cópialo, vuelve a la consulta
pégalo, haz clic en ejecutar y ahora también lo tenemos arriba de la consulta. La URL que está posicionando para la palabra clave específica. Pero digamos que quieres crear una automatización que creará un panel como este, o simplemente quieres tomar los datos y dárselos a un modelo de lenguaje específico. Modelo de lenguaje grande, un contexto específico para una de tus páginas, para que, si optimiza el contenido, que realmente lo haga con tus propios datos. Entonces necesitamos poder pegar este código aquí, nodo aquí, y ahora mismo no funcionaría. Así que primero copiemos el nodo conectado con la edición, nodo de campos, porque aquí sí tenemos la fecha de inicio y fin, y también el nombre de la tabla, porque estas variables siguen siendo importantes para poder ejecutar una consulta SQL. Y lo bueno es que podemos simplemente copiar los datos del nodo anterior y luego pasarlos al GPT personalizado, porque este GPT personalizado sabe exactamente cómo transformar una consulta SQL en una compatible también con el nodo BigQuery. Así que copia este GPT personalizado, baja, y ahora nosotros necesitamos añadir algo de contexto. Y en este ejemplo usaremos esta consulta aquí. El prompt es bastante sencillo. Solo mencionamos la consulta que queremos usar en nuestro flujo de trabajo, N8N, y también pasamos los datos del nodo anterior para que el flujo sepa qué variables debe tomar, y también recomiendo especificar el formato de fecha porque se podría decir tomemos los últimos 28 días. Pero también puedes usar la fecha real que, por ejemplo, capturarías en un formulario. Así que en este caso es el año, el mes y luego el día. Y ahora que tenemos nuestra consulta, podemos copiarla y regresar a nuestro flujo de trabajo, N8N, pégalo aquí. Y acabo de darme cuenta de que usé el JSON incorrecto, pero eso no importa. Así que simplemente podemos eliminarlo de aquí y conectarlo directamente con el formulario, porque como ves aquí, el nombre de la variable es startDate y luego lo renombré a startDate en formato camel case. Entonces, lo que hice un poco mal fue que debería haber usado este aquí, porque los nombres de las variables ya están actualizados, pero devolvería lo mismo a menos que los nombres de las variables sean diferentes. Y si lo ejecutamos para que también veamos que aquí tenemos el nombre correcto, y si hacemos clic en la consulta, entonces también podemos ver que toma la variable correcta, tiene las fechas, y si hacemos clic en ejecutar, entonces tenemos los mismos datos que también teníamos aquí en BigQuery. Y eso es todo en realidad respecto a la Custom GPT, una forma muy práctica de escribir consultas SQL en BigQuery basadas en la exportación masiva de datos sin explicar primero de qué trata, cuál es el esquema y demás. Entonces, lo último que quiero mostrarte es el costo de ejecutar estas consultas. Y antes que nada, la exportación masiva de datos es completamente gratuita. Así que los datos que se extraen de tu búsqueda en Google, con sola BigQuery, no tienes que pagar nada por ello. Y además, BigQuery también ofrece el primer terabyte al mes gratis, aproximadamente. Y si lo excedes, tienes que pagar $6. 25. Pero si ves la consulta y también cuántos datos se consumen, es realmente bajo. Porque primero que nada, estas consultas usan filtros where. Así que cada consulta está escrita de manera que no consulta todos los datos, porque eso podría ser costoso. Por ejemplo, esta consulta, la ejecución fue de 10 MHz, que no es mucho. Y también puedo decirte que, por ejemplo, este informe aquí tiene en total, creo, 7 nodos de BigQuery y todos consumen aproximadamente entre 5 y 15 megabytes cada uno. Así que puedo crear muchos informes sin pagar nada, porque generalmente el límite gratuito es suficiente. Eso es todo respecto a este video, y si quieres probar este GPT personalizado está disponible en el GPT tienda, pero también puedes encontrarlo en mi comunidad gratuita, que estará aquí. Y si tienes alguna pregunta, deja un comentario y nos escuchamos en el próximo video.